Dice el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Estamos estudiando los atributos divinos. Seguimos con esta serie maravillosa de los atributos divinos. El día de hoy vamos a estudiar a la luz de las Escrituras, como lo venimos haciendo. No es como yo pienso, lo que sentimos, lo que nos da la impresión de que puede ser, sino lo que la Biblia dice. Es por ello que han caído muchos ídolos de pensamiento. Nosotros no creíamos que Dios fuera así, no pensábamos que Dios pudiera ser así en muchos aspectos, porque teníamos un Dios de sentimientos y de emociones, un Dios como el que tenía Job. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Este atributo que vamos a estudiar el día de hoy, llamado santidad de Dios, o que Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Cómo influye esa santidad en Él y en sus criaturas? ¿En qué sentido Dios es santo? Lo vamos a entender, porque muchos sabemos lo que es santidad para nosotros. Santo, apartado para Dios. ¿Y que Dios es santo es que es Dios apartado para Dios? ¿Nunca había pensado eso? ¿Qué significa que Dios es santo? Que no tiene relación con el pecado. Sí, pero va muchísimo más allá. Hoy lo vamos a entender. Y sobre todo, ponga mucha atención. ¿Por qué es tan importante entender que Dios es santo? A partir de que nosotros entendamos perfectamente esta enseñanza, este atributo de Dios, vamos a entender cosas como el infierno, la ira de Dios, el desprecio o aborrecimiento de Dios por el pecado. No es un Dios malo, no es un Dios enojado porque sí, es un Dios santo y en su santidad no cabe el pecado. La moral en el mundo de hoy cada vez es más deplorable. Lo que nuestros abuelos conseguían solo en la zona roja de la ciudad y a altas horas de la noche no se compara en lo más mínimo con lo que pueden encontrar hoy en día en internet niños de primaria. Ha cambiado muchísimo la moral. Además, ¿qué decir de programas de televisión con escenas explícitas en contenido sexual? Lenguaje muy florido y que se ve en las familias. Lamentablemente, cada vez es más normal que los niños pequeños, su primer palabra o de sus primeras palabras no sea papá, mamá, ya que decir Dios, Cristo. De sus primeras palabras son groserías. ¿Y sabe qué pasa en las casas? Que los papás hasta dicen: ¡ay, mira, te dijo conejo! Eso es de verdad algo horrible, horrible. Vestimentas que no dejan nada a la imaginación. Y esto pareciera que no afecta o incomoda a las personas que están alrededor. En pocas palabras, ¿por qué comencé diciendo esto? La sociedad se ha olvidado de lo que le agrada a Dios. La sociedad ya no piensa en Dios. La sociedad se ha olvidado y desde mucho tiempo tiene que no sabe, no piensa y se le ha ido de las manos qué es lo que le agrada a Dios. En pocas palabras, hemos aprendido a vivir con la falta de santidad y no lo vemos como algo malo. Por el contrario, lo malo ahora es normal en esta sociedad. Todo por la falta de conocimiento de quién es Dios. Tal vez nuestra sociedad, nosotros como país, como cultura, la cultura mexicana, siempre ha sido en su mayoría lamentablemente católica. La influencia del catolicismo ha sido muy pesada en el país. Por eso es que tal vez mucha gente no piense así y se vea normal. Estados Unidos, Inglaterra, países protestantes, Holanda, países que nacieron a la luz de la Reforma, que tenían grandes cimientos morales basados en la palabra de Dios, hoy en día son países con los más altos índices de ateísmo, con los más altos índices de suicidio, con los más altos índices en cuanto a pornografía, en cuanto a pedofilia, en cuanto a todo ese tipo de situaciones. Estados Unidos era un país que se forjó en base a la Biblia. Era la lectura de la Biblia y la oración media hora antes de comenzar las clases en las escuelas. Pero esa sociedad le dijo a Dios:
le dio la espalda a Dios y hoy en día hacen películas, programas y cada vez más cosas que tú puedes ver, ya están a la mano en internet, cada día más deplorable. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. En el ejército está bien y ya es bien visto por la libertad que digan los soldados: soy homosexual, pero no que lean la Biblia, no pueden sacar la Biblia en el ejército. A lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque se olvidaron de conocer a Dios, de lo que Dios le agrada y que Dios es santo. El significado de santo, la palabra viene del hebreo kadosh, que significa separado, puesto aparte, separado del uso común. Con respecto a Dios, porque estamos hablando primeramente de la santidad de Dios, tiene dos significados muy importantes. Ponga mucha atención. Primero, que Dios es trascendente sobre su creación. Trascendente significa que Dios va más allá, que se levanta sobre ella, que excede sobre la creación. Como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto y es totalmente superior a cada ser creado. ¿Qué significa que Dios es santo? En primer lugar, no nada más que es apartado del pecado, sino que Dios trasciende por mucho la creación. Él va muchísimo más allá con cualquier ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación no solamente es cuantitativa, no es, y ponga mucha atención, que Dios nada más es como un ser humano pero muy grande, o como un ángel pero con más poder. No, es cualitativa. ¿Qué significa esto? Que Dios es un ser completamente diferente. Usted y yo tenemos una mente limitada, muy pequeña en comparación con Dios. No podríamos entender, no cabe en nuestro intelecto cuán grande y completamente diferente y trascendente es nuestro Dios. A pesar del esplendor que pueda llegar a tener, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente, inaccesible. Dios es más espléndido, el más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios no es más como Dios que un pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. Para que entendamos perfectamente qué significa que Dios trasciende, vamos a tomar este ejemplo. Vamos a poner a un ángel delante de Dios. Nadie, tal vez no hemos tenido encuentros con un ángel. La cultura nos pone como seres altos, alados, con vestiduras blancas, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que un ángel es un ser de así, de luz, grande, maravilloso, y está delante de Dios. Y vamos a poner al mismo tiempo un gusano delante de Dios. Los dos están igual de lejos. Aunque tú y yo podemos ver y decir: no, un ángel es más grande y más maravilloso que un gusano, ¿cómo va? Sí, pero Dios es tan trascendente que ninguno de los dos está tan siquiera un poquito cerca de lo maravilloso y grande que es nuestro Dios. Eso es lo que significa que Dios es santo, que Dios trasciende. Dios es incomparable. La santidad es el preeminente atributo y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Dios. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que estudiaremos son simplemente expresiones de la santidad que demuestran que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, un ser completamente diferente. Quiero que entendamos perfectamente que Dios es santo, porque como le dije al principio, a partir de esto es que empezamos a entender por qué el pecado no puede estar delante de Dios y empezamos a entender qué tan grande es su amor también, que a pesar de ser un ser tan trascendente, está tan cerca de nosotros por la obra de Cristo en nuestras vidas. Mientras continuamos nuestro estudio de los atributos de Dios y mientras caminamos ante Él, guardemos en mente esta gran verdad: Dios es santo y todo lo que es y hace son una expresión de su santidad.
La segunda característica de que Dios es santo, no nada más es kadosh, que es apartado, es que Dios es trascendente sobre la corrupción de su creación. Vaya al Salmo 111, 9. Que Dios es santo significa primero, no nada más, sí, la palabra santo significa que es apartado, por supuesto que sí. Pero en el caso de Dios es que es muy apartado, inaccesible. No tenemos nosotros idea de cuán grande, ahora sí que cantábamos hace ratito, cuán grande es nuestro Dios. Él trasciende su creación. Y el segundo aspecto es que Él va más allá de la corrupción. Vaya, le hace pecado. La santidad de Dios significa que Él va más allá de la corrupción moral de su creación, que está separado de todo lo que es profano y pecador. Escuche bien, Dios no puede pecar, no puede gozarse en el pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Es imposible exagerar la importancia de la santidad de Dios. Lo que entendemos acerca de este atributo va a influenciar en cada aspecto de nuestra relación con Él. Salmo 111, 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible. Cuando nosotros entendamos a la perfección la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta, porque dice el salmista, santo y temible. Cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, comenzamos a tener un temor reverente. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? A Dios no le tenemos miedo. No le tenemos miedo porque el castigo que nos podría haber dado por los pecados que cometiéramos, los llevó Cristo. Al derramar su sangre lo ha limpiado. Pero no le tenemos miedo, tenemos un temor reverente. Cuando tú te das cuenta que Dios va más allá de toda corrupción, de todo lo malo, de todo pecado, es cuando tú empiezas a caminar y ves y dices, ya no deseo pecar. Y cuando pecas te empiezas a sentir mal, empieza a venir ese dolor, ese contritar en tu corazón de parte del Espíritu Santo. Dice el Salmo 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El salmista entendía la santidad de Dios y dice, por eso tengo temor de hacer algo en contra de Dios. Es importante entender que la santidad de Dios, como todos sus atributos, es parte de su naturaleza. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, es su esencia. Él es santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Tendría que negar su naturaleza para hacer algo que no es santo. Vaya a Isaías 57, 15. Dios es santo. Pónselo. A ver si se puede, si no ya ni modo. Muchas veces no hemos entendido lo suficiente, jamás se puede exagerar en cuanto a la santidad de Dios. Ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito. De todos los atributos de Dios, es el único que se sobreenfatiza. ¿Qué leímos en Isaías 6:3? Dicen de día y de noche, santo, santo, santo. ¿En cuántos lugares usted ha leído en la Biblia que habla del amor de Dios y dice Dios es amor, amor, amor? ¿En algún lado viene? ¿O en donde dice Dios es bondad, bondad, bondad? ¿O alabamos tu misericordia, misericordia, misericordia? Porque es el atributo de atributos, de ahí fluyen todos los demás atributos. Su soberanía, su justicia, todo es en base a su santidad. Nosotros podemos pensar, es que eso no es justo, pero nosotros no sabemos qué tanto atenta contra la santidad de Dios lo que hubiera podido pasar, y por eso Dios toma ciertas determinaciones. Isaías 57:15 dice la Biblia:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿quién? El Santo. Yo habito en la altura y ¿en dónde? Y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, hasta ahí, nada más. En las Escrituras encontramos que la santidad de Dios es preeminente y es trascendente. No hay otro atributo que con tanta frecuencia se mencione y se explique en las Escrituras. Es trascendente en que simplemente no hay comparación entre la santidad de Dios y cualquier otra cosa. Apocalipsis 4:8 es el texto paralelo en el Nuevo Testamento, hace una alusión en el Nuevo Testamento a Isaías 6:3 en Apocalipsis 4:8. Dice la Biblia: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En la literatura hebrea, la repetición se empleaba para dar énfasis a lo que se declara. El hecho de que la santidad de Dios se declare 3 veces en la literatura hebrea significa, creo que sí está ahí apuntado, ¿verdad? Sí. Es el triagión, que del griego tri es 3, agios, santo. Denota que Dios es absoluta e infinitamente santo. Escuche bien. Hay gente que decíamos, yo me encuentro entre ellos, que decían: no, es que nuestro Dios es 3 veces santo. No es cierto. Dios es infinitamente santo. Va mucho más allá de lo que alcanzamos a entender. No, el hecho de que la Biblia diga santo, 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 es únicamente literatura hebrea. Es un recurso en el cual era para decir, es muy grande, tienes que llevarlo más allá. No solamente es 3 veces santo, Dios es absoluta e infinitamente santo. Ningún otro atributo divino se proclama con tan gran énfasis. Nunca leemos en las Escrituras: Dios es amor, 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 misericordia, misericordia, misericordia. Pero sí leemos que Él es santo, santo, santo. La santidad de Dios es fundamento de todo lo que Él es y hace. Si hay un atributo de Dios que simplemente no podemos dejar de enfatizar, es su santidad. Vaya a Éxodo 15:11 y 1 Samuel 2:2. Si usted y yo olvidamos o dejamos de enfatizar la santidad de Dios, muchas cosas pueden venir a nuestras vidas. No me refiero a castigo, obviamente. Empezamos a olvidar quién es Dios y obviamente se nos va a olvidar quiénes somos nosotros. No se puede exagerar. Por más que me pasara aquí todo el día gritándoles: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, no terminaríamos, no sería una exageración. Por eso es que Dios ha creado un infierno, porque el pecador no arrepentido, junto con sus pecados, platicábamos esto, Dios envía al pecado o al pecador al infierno. Bueno, se van ellos, Dios no los envía, obviamente es por no arrepentirse. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, magnífico en santidad? 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio
como el Dios nuestro. Moisés dice magnífico en santidad. En el cántico de Ana vemos que dice: no hay santo como el Señor. Si el pueblo de Dios se olvida de la santidad de Dios, si nosotros le damos más preeminencia al amor, a la misericordia, a la gracia, pero ignoramos la santidad de Dios, es por eso que ha caído mucho del cristianismo en este hippie cósmico, en creer en un Dios todo amor, todo misericordia, que no va a mandar a nadie al infierno, que de seguro un día nos va a perdonar a todos, porque Dios es amor y nos va... Tiene razón, Dios es amor, pero si nosotros ignoramos la santidad de Dios, y qué tan grande es la santidad de Dios, es por eso que luego tenemos conflictos en la mente de cómo puede haber un infierno. Los testigos de Jehová, los adventistas, no concilian un infierno. Dicen que el infierno no habla de un Dios amoroso. Tienen razón, habla de un Dios que santo. Y si nosotros olvidamos que Dios es santo y nada más creemos en que Dios es amor, únicamente vamos a estar adorando a un Dios de nuestra imaginación, a un Dios bonito, a un Dios hermoso, bien buena onda, pero se nos olvida el atributo de atributos. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? La gran mayoría de los cristianos no entiende la gravedad del pecado y los pecados, porque sencillamente ignoran lo trascendente de la santidad de Dios. Por eso es que vemos a muchos cristianos, quisiera llamarles así, quiero creer que son cristianos, que les da igual, que miran programas de televisión, que van todavía a las cantinas, que todavía se drogan, que todavía ven pornografía, que hacen de lo que sea, al cabo dicen: mi Dios es amor. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios es santo, y entonces decimos: es un pecadito. ¿Se acuerdan de lo que veíamos el día domingo? Le decía: es que, una canita al aire, de modo que nunca nadie haya echado una canita al aire. No se llama canita al aire, se llama adulterio, es pecado, y delante de un Dios santo no entra el pecado. Así de sencillo. ¿Difícil de entender? No, pero muchas veces no queremos oír eso. ¿Por qué hay tanto cristianismo? El cristianismo está tan deplorable hoy en día. Cristianos que tú los ves los sábados en las discotecas, en los bares, en los antros, y los domingos tocando en la alabanza. No aquí, ¿verdad, muchachos? No, eso son de las iglesias. No, ¿y por qué todos voltearon a ver a Javier? Ahí está el pollo también. Lamentablemente es cada vez más común que hermanas que en la noche anterior se acuestan con su novio, están en fornicación, y el domingo ya están aquí ministrando, sirviendo, decíamos antes, sirviendo. ¿Por qué? ¿No aman a Dios? Sí, quiero creer que sí, pero no han entendido que Dios es santo, y como Él es santo, nada de pecado puede estar delante de Él, ni los pecados. Job 15:15. Si nosotros nos olvidamos que Dios es santo y nos aferramos únicamente a su amor, vamos a terminar como decía Jeremías. Hay de aquellos que dicen: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Únicamente tendríamos dichos religiosos: es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y únicamente se la pasan diciendo dichos así, pero viven una vida de porquería delante de Dios. Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Qué nos dice el libro de Job? Que delante de Dios nada por sí mismo es santo, es puro o es bueno. Por eso fue necesario la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, para poder nosotros estar delante de Dios. La santidad de Dios no solamente significa que Él es único entre toda la creación, sino que Él está separado de lo que es malo y del pecado. Dios no puede pecar, no puede gozarse en el pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad
de que Dios pudiera ser tentado o que su naturaleza pudiera ser contaminada con el pecado. Él siempre permanecerá como es, santo e incorruptible. Vamos a ver las siguientes citas, ahí están escritas: Salmo 5:4, Job 34:10, Habacuc 1:13, Santiago 1:13 y Primera de Juan 1:5. El hecho de que Dios es santo significa también que el pecado no lo toca, no lo va a corromper. ¿A quién sí corrompió el pecado? ¿Alguien puede decirme? ¿A quién? ¿A quién sí pudo corromper el pecado? No, ¿a quién? Isaías 14, Ezequiel 28. ¿A quién? A Lucifer. A Lucifer, a él sí lo corrompió el pecado. Dice: el sello de la perfección eras tú, perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Nosotros los seres humanos nos podemos corromper, menos yo, dice Javier. ¿Dios se puede corromper? No. Salmo 5:4. Acuérdese, esto es más un estudio que una predicación, por eso me gusta dar tantas citas. De hecho, creo que siempre, aunque predique, me gusta dar muchas citas. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Deberías de ponerle esta cita, Salmo 5:4, ¿no? Ah, no, pero te van a contestar. ¿Sabes qué? Pero te van a contestar con Juan 3:16. Si tú le dices a un cristiano que todavía anda en sus pecados, que todavía le da vuelo a la carne, le dices: hermano, mira, no, la Biblia dice Juan 3:16, de tal manera amó a Dios al mundo, me ama y ama a todos esos borrachos que ves ahí en la cantina. Sí los ama, pero no le gusta su estilo de vida y los aborrece por ellos también. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, escúchenme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, hacer lo malo. Habacuc 1:13. ¿Sí vino Habacuc? ¿O a batallarle? Cuando tomamos libros como este es cuando ves más o menos, dices: híjole. Y pasan, mira, hay un Sofonías al lado de Habacuc. Mari, se van a dar cuenta hoy. ¡Ay, había un Sofonías! Habacuc 1:13. Dice, la primera parte del versículo nada más: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿De quién habla? Habacuc le habla al Señor y dice: tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, el pecado ni siquiera lo puedes ver. Santiago 1:13. Tampoco vino Santiago. Algunos ya cuando lo acabé de leer llegaron y: oh, pastor, no vaya tan rápido. Y cuando lleguen a Santiago, nos cambiamos a Primera de Juan. Santiago 1:13. Hay que poner más atención en eso. Ya vamos a empezar a tener ahí dinámicas y todo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Acuérdese, amado hermano, lea su Biblia diario. Y cuando lo acabe de leer, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y así hasta que Cristo venga por usted o por todos juntos, lo que suceda primero. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, ¿qué podríamos ofrecerle, o la maldad, qué podría ofrecerle a Dios que fuera más grande que Él mismo?
Porque a nosotros nos tienta el mal, porque obviamente en la carne pues vemos situaciones que codiciamos. Por eso Santiago dice, pides y no recibes porque pides mal, porque codicias, pides para tu carne. Pero ¿qué podría ofrecerle a alguien a Dios que fuera más grande que él mismo? Nada, obviamente. Por eso él no puede ser tentado por el mal. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y se los anunciamos. Dios es luz. ¿Y cuántas tinieblas hay en Él? Dice, ninguna, ni poquitas, ni unas cuantas, ni a veces sí, a veces no. Ninguna tiniebla hay en Él. La santidad de Dios se ve manifestada en la cruz del Calvario. La expiación pone de manifiesto la manera más admirable y a la vez solemne de la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. ¿Qué santidad tan grande es la de nuestro Dios, que para preservarla, sin tener que desecharnos, dio a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como sustituto propicio por el pecado? Vamos al Salmo 22, del 1 al 3. La santidad de Dios se ve manifestada en todo su esplendor en la cruz del Calvario. ¿Por qué? La semana pasada vimos la justicia de Dios y quedamos que Dios no podía permitir nada más así porque sí que nosotros estuviéramos delante de Él, así de, sí, no se preocupe, no pasa nada, pásenle delante de mí. No. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no podía permitir el pecado delante de Él. Por eso es que se vio en la necesidad, ya lo tenía planeado obviamente, de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Tan grande es la santidad de Dios. Escuche lo que dice el Salmo 22, del 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que nos habla de Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, pronunció el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba diciendo, se está cumpliendo lo que estaba dicho en los salmos. Dice, pero tú eres santo. ¿Qué dice la Biblia? Que todo el pecado del mundo cayó sobre de Él. El pecado de nosotros cayó sobre de Él. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. Javier, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor. ¿Cómo responder a la santidad de Dios? Ya entendimos que Dios es santo, santo, santo. Ya no diga 3 veces santo si un día va a hablar de la santidad de Dios, porque eso limita. Diga las tres veces la palabra santo para hablar o que entendamos que es infinitamente santo. Aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación delante de Él, Él nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Nos salvó, nos llamó a ser un pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo vivir a respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo podemos vivir ante un Dios santo? Vamos a leer las siguientes citas. Ahí están. Hebreos 12, del 5 al 14. ¿Has olvidado ya la exhortación que como a hijos te dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros papás, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él anhela que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levanta tus manos caídas y las rodillas paralizadas, y haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue la paz con todos, ¿y qué? Sin la cual nadie verá al Señor. En tu casa lees las demás citas. Quiero que cierres tus ojos un momento. Aún dice en Apocalipsis 15:4 que los ángeles se asombran de la santidad de Dios. Los ángeles que guardaron su dignidad, que no cayeron, que no fueron corrompidos, se asombran de la santidad de Dios. Y podríamos pensar, ¿por qué? Si esos ángeles nunca han pecado. Es porque la santidad de Dios no solamente habla de perfección moral, sino de su trascendencia por sobre todas las criaturas. Aún los ángeles que nunca han pecado se asombran de la santidad de Dios. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de hacerlo? La Biblia dice en 1 de Pedro 1:14 al 17 que los elegidos somos llamados a vivir en santidad. Sed pues santos, porque vuestro Dios es santo. Que nosotros los hijos de Dios caminemos en santidad no significa solamente que te portes bien de ahora en adelante. Aún la gente religiosa se porta bien. Vivir en santidad para un cristiano, para un discípulo, para un hijo de Dios, es entender que el viejo yo murió. La santidad no es lo mismo que hacer cosas buenas o dejar de hacer cosas malas. Eso es exterior. La santidad es interior. Ezequiel y Jeremías hablan una palabra que se cumplió en estos días y dice: quitaré un corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne. Pondré mi espíritu y mis leyes en su corazón. La santidad es algo interno. Cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de nuevo, cuando Él vino a vivir en nuestro corazón, no vino a nuestro corazón viejo, pecaminoso, de naturaleza caída. No era un lugar digno para Él. Si tú te has sentido indigno muchas veces de Él, tienes razón, tú no eres digno, ni yo soy digno de Él. Él nos hace dignos. Cristo primero cambió, no renovó, no le dio una manita de gato, no medio arregló nuestro corazón, no tenía arreglo. Lo cambió, lo transformó. Por eso es que dice: nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese nuevo corazón que tenemos, en el cual Cristo es nuestro Señor, solamente es dejar que Él se exprese. Eso es la santidad. Si Cristo está en ti como está en mí,
Déjalo que se exprese y vas a vivir en santidad. Él es santo, Él trasciende, Él va mucho más allá. Y por no entenderlo, su pueblo ha perecido. Por no entenderlo, países enteros que se fundaron creyendo en un Dios santo. Países en los cuales, por eso es la llamada Semana Inglesa, porque decían: aparta el día del Señor. Un día a tu familia el sábado, un día del Señor el domingo. Los demás días trabaja. Países en los cuales Suiza, de los más ricos y prósperos en todos los aspectos en el mundo, pues se fundaron en la santidad y en la palabra de Dios. Hoy en día se ahogan moralmente porque se olvidaron de este atributo y se olvidaron de Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano si no consideras como sublime la santidad de Dios y si no consideras como una prioridad vivir en santidad. Muchas veces poníamos como pretexto: en el tiempo de Dios, Dios me va a cambiar a su momento. Muchas iglesias de hecho todavía lo persiguen y dicen: 2015 el año, 2016 ahora sí, 2014 vas a ver que ese es el... Cuando Cristo ya está en nosotros, eso es hasta menospreciarlo. No es en el tiempo, bueno, sí es en el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios ya llegó. Por eso el apóstol Pablo, me encanta este versículo, dice en Colosenses: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27 y 28. Gracias, maravilloso Dios. Solamente le rogamos, Señor, que nos permita entender a plenitud, cabalmente, este atributo. Que no tomemos su santidad a la ligera. Que no pensemos que es cosa pasajera. Si bien es cierto que un elegido no será castigado, no por eso queremos tomar a la ligera su santidad, Señor, sino todo lo contrario, como elegidos que somos, ser santos porque usted es santo. Próxima vez, hermano, hermana, que seas tentado, obviamente ya vimos, no es por Dios, velo como una oportunidad para glorificar a Dios, para que Él se manifieste, para que Cristo, que está en ti, que está en mí, el mismo Cristo, no es más Cristo el mío que el tuyo, es el mismo, se manifieste y glorifique a Dios. Acuérdate de esto: santo y temible es su nombre. ¿Por qué tomamos a la ligera el pecado? Porque hemos tomado a la ligera la santidad de Dios. No se puede sobreenfatizar. Aunque cada servicio habláramos de ella, no sería suficiente. Él trasciende, Él va más allá. Dios es